Muy buenos días en el Señor. Esta mañana es una mañana resplandeciente de la gloria del Señor y estamos de nuevo aquí. Me permite el Señor estar de nuevo ante Él y ante ustedes para poder seguir siendo edificados en la palabra de Dios. Hermanos amados, muchas gracias por su atención y vamos a comenzar nuestro discipulado sobre la eh, mm, paternidad bíblica. Lo vamos a comenzar en oración esta mañana. Damos gracias a Dios porque es Él quien nos permite estar conectados por estas redes en este día. Amado Dios y Padre nuestro, cuán glorioso y majestuoso eres tú. Y te damos gracias porque nos has dado este nuevo día. Pero sobre todo te damos gracias por tu presencia, porque nosotros tenemos tu presencia de manera inmerecida. Y te ha placido amarnos como padre que ama a sus hijos, y te ha placido darnos tu gozo, tu paz, y podemos hoy día venir a tu presencia a meditar en la palabra de Dios y a ser formados como hijos tuyos, para a su vez nosotros formar a nuestros hijos en el temor y en la educación, en la formación que nos da el Señor. Amado Padre, toma en nuestras vidas en tus manos y dirígenos hoy a ser santificados por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Entonces damos muy buenos días a la hermana Dilma Restrepo, que ya está conectada, a la hermana Angelita Montoya y a todos los hermanos que se están conectando. Estamos hasta ahora comenzando. La conexión estuvo un poquito retrasadita, unos minuticos, pero ya estamos aquí. Bueno, mis hermanos amados, continuamos con la meditación en la palabra de Dios, en la formación, en la capacitación, en la paternidad bíblica. Y les invito a que vayamos a la palabra de Dios, de nuevo, al texto que estamos estudiando. No hemos dejado de estudiar nuestro texto en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y hoy quiero leerlo en la versión Nueva Internacional. Nueva Versión Internacional, una traducción un poco más sencilla, un poco más explicativa. Y vamos a darle curso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Este es el mandamiento del Señor para nosotros los padres, cómo educar a nuestros hijos. Y nuestro deseo como padres es tener hijos buenos. Sí, yo no conozco el primer padre que quiera tener un hijo malo. Aún los bandidos quieren tener un hijo bueno. Por ejemplo, hombres que a través de los tiempos se nos han mostrado como hombres terribles, por ejemplo el caso de Pablo Escobar o otros hombres muy malos, muy perversos, pecadores en extremo. Pues ellos no querían que sus hijos, por ejemplo Pablo Escobar no quería que su hijo fuera un mafioso. Él quería que su hijo tuviera una educación, que su hijo fuera una persona completamente diferente a los demás, que tuviera las oportunidades que quizás él no tuvo. Nuestro deseo como padres es tener hijos buenos, hijos de bien. En la generalidad, claro, no deja de haber uno que otro que sí quiera que su hijo sea un bandido. Pero en la generalidad nosotros como padres queremos tener hijos buenos. Queremos tener hijos que vivan mejor que nosotros, que vivan una vida que sea diferente a la nuestra. Queremos tener hijos que no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos, que no tengan que pasar por las que nosotros pasamos, que no tengan los mismos problemas que nosotros tuvimos, los mismos vicios que nosotros tuvimos. En mi vida, como un hombre mundano, nunca quise que mis hijos llegaran a ser borrachos o drogadictos, ¿no? Yo quería que que mis hijos tuvieran un mejor futuro que el mío. Eso es lo que nosotros queremos. Y además de eso, queremos hijos que nos ayuden, que nos lleven,
que nos colaboren en la vida y que cuando lleguemos a la vejez estén ahí para sostenernos. Bueno, esa es parte de la naturaleza con que Dios nos ha dispuesto. Pero realmente este tipo de hijos que nosotros queremos está centrado en el yo, en el ego. Queremos hijos conforme al modelo social que estamos viviendo. Cada padre, conforme al modelo social, cría a sus hijos. Entonces, esta es la voluntad, esta es la forma como nosotros queremos criar a nuestros hijos. Y la pregunta es, ya no es cómo es que nosotros queremos formar a nuestros hijos. Algunos dirán, no, pero es que estos son buenos valores, estos son buenos deseos. Sí, son buenos deseos. Pero la pregunta no es si son mis buenos deseos. La pregunta es cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios para que nosotros como padres formemos a nuestros hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en la paternidad? Y lo vemos en el texto que venimos estudiando ya hace casi 2 meses o hace 2 meses. En primer lugar nos habla de criarlos. Y la palabra crianza tiene que ver con modelos. Es darle modelos a nuestros hijos. Es poner en nuestros hijos los modelos. ¿Y qué modelo? El modelo original de Dios es que nosotros tuviéramos hijos conforme a Dios. El modelo para nuestros hijos es la imagen y semejanza de Dios. Infortunadamente, cuando el hombre cayó en pecado, Adán tuvo un hijo que se llamó, 2 hijos, que uno se llamó Caín y otro Abel. Pero estos hijos ya venían con la naturaleza de pecado. No eran hijos conforme a Dios, sino conforme a Adán, a semejanza de Adán, y Adán ya había caído en el pecado. Entonces ese era el modelo que le dio a Adán a sus hijos, a todos sus hijos, porque después de ellos tuvo más hijos, y ese es el modelo que nosotros como hijos de Adán hemos recibido a través de toda la historia humana, el modelo del pecado. Pero Dios nos creó para que tengamos hijos conforme al modelo de Dios. Y en Efesios capítulo 6, 4, cuando el Señor dice, si no criad a vuestros hijos, el Señor nos está hablando de hacer hijos conforme al modelo de Dios. ¿Y cuál es el modelo de Dios? Él nos da 2 aspectos allí. En primer lugar está la disciplina. Y ahí la disciplina es en hebreo la palabra yazar. Y en griego la palabra paideia. En griego la palabra paideia, en hebreo la palabra yazar, que significa formación del carácter, moldear el carácter, y por medio de 2 vías. La primera es la instrucción y la segunda es la corrección. Esta es la forma como Dios quiere que nosotros criemos a nuestros hijos, formándoles el carácter a través de 2 vías, la instrucción y la corrección. Pero luego el Señor dice otro término, en la amonestación. Y la palabra amonestación es la palabra en griego moutesia. Y esta palabra en griego moutesia significa colocar en la mente, sembrar en la mente, poner algo en la mente de la persona a quien estamos amonestando. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos y amonestarlos. Amonestación no es llamarles la atención. Es que a veces nosotros confundimos o no conocemos los significados de las palabras bíblicas, y es importante que lo conozcamos. Entonces la palabra yazar y paideia significa formación del carácter, y la palabra moutesia significa colocar en la mente, poner en la mente, digamos que establecer en la mente, y de ahí viene la palabra pedagogía.
Entonces podemos resumir que la palabra pedagogía es formar el carácter del muchacho mediante lo que se le pone en la mente. Formar el carácter del muchacho mediante lo que se le pone en la mente de forma instructiva y de forma correctiva. Entonces, ¿qué es criar a nuestros hijos? Criar a nuestros hijos es formarlos en el carácter mediante lo que se pone en la mente de forma instructiva y de forma correctiva. Cada vez que instruimos a nuestros hijos, les estamos llenando la mente de conocimiento, de ideas, de principios, de valores. Y cada vez que estamos formando a nuestros hijos a través de la corrección, estamos poniendo en su mente lo que es correcto, lo que es incorrecto, estamos poniendo en ellos un juicio. Pero el texto no termina en que nuestro oficio es formar el carácter de nuestros muchachos mediante lo que le pongamos en la mente, porque precisamente eso es lo que hemos hecho hasta el momento, sin ser cristianos. Pues sencillamente le ponemos en la mente lo que nosotros tenemos a nuestra mano. La palabra del Señor continúa diciendo, en el Señor, en la instrucción de quién, del Señor. Entonces esto quiere decir que nuestra pedagogía no puede ser egoísta. La centralidad no pueden ser los deseos de los padres. La pedagogía no puede estar centrada en los deseos de los padres. Y esto, como lo he repetido en este discipulado varias veces, el deseo de los padres muchas veces es hacer que nuestros hijos sean lo que nosotros queremos. Pero el Señor no dice que hagamos de nuestros hijos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Por eso dice que debemos criar a nuestros hijos en la instrucción, en la pedagogía del Señor. Del Señor. El mandamiento a los padres en este texto es: eduquen a sus hijos en la pedagogía de Dios, en la pedagogía de Cristo. ¿Y cómo educar a nuestros hijos en la pedagogía cristiana, como una pedagogía cristiana, en medio de un mundo que es en extremo pecaminoso? Es una lucha que nos corresponde a todos los padres cristianos. ¿Cómo hacer de nuestros hijos seres cristianos, hijos cristianos? Nosotros, por gracia de Dios, vinimos a la fe en Cristo. Pero esa fe tiene que transformar nuestra familia. Entonces, ¿cómo criar a nuestros hijos para que sean cristianos en una pedagogía cristiana? Y hermanos, aquí viene un choque, viene un conflicto en el que debemos enfrentar. ¿Por qué? Porque es que nosotros, cuando llegamos a Cristo, no somos puestos en una burbujita y llevados a un lugar especial en donde no me mires, no me toques. No, nosotros venimos a Cristo, o Cristo viene a nosotros, nos transforma, pero seguimos viviendo en el mundo, seguimos luchando con el mundo. Nuestros hijos siguen en el mundo, estudian en escuelas del mundo, van al trabajo del mundo. Todos seguimos viviendo en el mundo, y el Señor Jesucristo no oró al Padre diciendo: Padre, yo te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Tremendo esto. Entonces estamos en una lucha, en un conflicto que debemos enfrentar, y esto es un conflicto de orden espiritual, es una guerra, es una batalla espiritual. ¿Cómo poner en nuestros hijos la mente de Cristo en un mundo lleno de pecado? Esto es un conflicto, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que mirar dos aspectos. El primer aspecto es que nosotros venimos de una vida opuesta a Cristo. Para algunos, por ejemplo, en mi caso, y para la gran mayoría de cristianos de nuestro tiempo, y en Latinoamérica, nosotros somos la primera generación de cristianos. Nuestros padres fueron católicos nominales o católicos comprometidos, pero generalmente fueron católicos. En algunos casos no fueron tan católicos, eran personas sin religión, simpatizantes de la fe católica.
Asistían a la misa de gallo, a la misa de bautismos, a las celebraciones de Semana Santa, pero no más. Ahora Cristo viene a nuestras vidas y nuestra vida es radicalmente transformada. Venimos de una vida opuesta a Cristo y educados conforme a los rudimentos del mundo. Y llegamos a Cristo y tenemos un choque. Y ahora nosotros empezamos a ser educados conforme a Cristo. ¿Cómo poder educar a mis hijos en Cristo si yo no soy educado en Cristo? Esto es imposible. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Para muchos hermanos están comenzando el camino. Están comenzando en Cristo. ¿Cómo podrán educar a sus hijos en Cristo si ellos mismos no son educados en Cristo? El otro aspecto es que nosotros éramos ignorantes en los principios bíblicos. El caso de los hermanos que han entrado a la fe bíblica correcta, a la fe bíblica llámese reformada, a la fe bíblica tradicional, a la fe bíblica ortodoxa, como se quiera llamar. No vamos a enmarcarnos en los reformados. No, algunos de ustedes no son reformados y los amo mucho, pero son bíblicos. Y gloria a Dios por eso. O están en un proceso de reforma. Y gloria a Dios por eso. Pero entonces, ahora que nosotros estamos entrando en los principios bíblicos y somos confrontados con la verdad, pero nosotros venimos de otros conceptos religiosos y en nuestras iglesias no se nos enseñaban los principios bíblicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Nuestros hijos vienen ya con una construcción que hemos hecho antes de ser cristianos y una construcción antes de ser bíblicos. Y nuestros hijos vienen con esa construcción. Entonces, cuando nosotros llegamos a educarlos en Cristo, todo lo construido choca con lo nuevo que estamos aprendiendo de la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos para derribarles esos fundamentos? Hay hermanos que ya tienen hijos de 18, 15 años y hasta ahora están comenzando en la fe bíblica. ¿Cómo derribar de ellos, de un chico de 7 años que ha estado ya contaminado por el mundo, con sus amiguitos, con la escuela, con sus familiares no creyentes, y ahora nosotros venimos a la fe cristiana? Y la fe cristiana choca frontalmente en un choque, en una hecatombe, lo que nosotros venimos a ver. Eso es lo que tiene que producirse. Por eso no se llama un cambio de vida, sino una transformación radical del ser. Es un choque. Pasar de muerte a vida, pasar de pecado a santidad es un choque tremendo. Entonces, ¿cómo derribar en nuestros hijos esa construcción que ya se ha hecho para poner los nuevos fundamentos de la educación cristiana? ¿Cómo corregir lo que ya hicimos mal? Esa es una pregunta que me han hecho hermanos aquí en la iglesia. Pastor, ¿y ahora yo cómo hago con mi hijo? Es que lo que yo he venido aprendiendo a través de este discipulado yo no lo sabía. Ahora, ¿cómo hago con mi hijo? ¿Cómo corregir lo que hicimos mal? Hermanos, el evangelio es transformador. Pero esta transformación es obrada por Dios mediante un proceso. Dios es Dios de procesos. En Génesis 1 vemos cómo Dios obra un proceso. Génesis 1 nos fue dado para que nosotros conozcamos a Dios, no para que nosotros conozcamos cómo fue creado la tierra, el cielo, cómo fue la creación. No, el Génesis 1 fue dado a nosotros, fue dado a Moisés y fue dado a nosotros, la iglesia, para que conozcamos a Dios, para que veamos cómo es Dios. Y lo primero que tenemos que ver en el Génesis no fue qué se hizo cada día de la semana y cómo fue el proceso no, nosotros tenemos que conocer a Dios primeramente.
Porque el texto comienza diciendo Dios en el principio. Génesis 1 comienza diciendo Dios en el principio, o en el principio creó Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios. Allí dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, vamos a leer de los versículos 1 al 5. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el primer día. Esto es lo que nos habla el Señor de cómo comenzó todo, cómo comenzó nuestra vida. Como humanos afectados por el pecado y transformados por el Evangelio, nosotros queremos hacer cambios y corregir los problemas que hemos tenido y las cosas malas que hemos hecho. Queremos recoger toda la cizaña, destruirla, para comenzar a ver crecer el trigo en nuestras vidas. Pero queremos que esto se suceda así, espontáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios, siendo Dios, nos muestra en el Génesis que Él, pudiendo crear todo el universo con una sola palabra y decir, existe el universo, y el universo existiría por el gran poder de nuestro Dios, Dios mismo nos muestra que Él llevó un proceso, que Él lleva un proceso. Y vemos cómo en el principio todo estaba oscuro, estaba desordenado y estaba vacío. Y así era nuestra vida sin Cristo, una vida oscura, una vida desordenada y una vida vacía. Pero vemos en el Génesis que Dios no dijo de inmediato, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo primero que Él dijo en la creación fue, sea la luz. Cuando Él creó los cielos y la tierra estando oscura, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, guardando estos elementos que Dios, el Señor, iba a transformar. Él no hace la transformación como un mago Aladino, no, Él dice, y empieza un proceso, y Él dice lo primero, sea la luz. Y este es el comienzo del proceso. Luego el Señor el Señor dice, sea la luz, brille la luz, o exista la luz, y entonces comienza el proceso. Luego de la luz viene el establecimiento del orden, y luego del establecimiento viene el establecimiento de la vida. Y esa es la vida del cristiano. Primero viene la luz, esa luz produce en nosotros un orden, y ese orden genera vida. Dios tiene este proceso. Allí nos enseña el proceso que Dios el Señor tiene con nosotros los creyentes. Y el proceso es, primero viene la luz, luego viene el orden, y luego se genera la vida. El comienzo del proceso es la luz. La luz debe venir a iluminar, a alumbrar. Y ese es el proceso en Cristo. Lo primero que debe venir a nosotros es la luz. Y ese es el proceso para educar a nuestros hijos en Cristo. No comienza por cambiar actitudes, por cambiar hábitos, por cambiar costumbres. Comienza por establecer la luz en el hogar. Los padres debemos tener luz de Dios en nuestras vidas para poner así la luz de Dios en nuestros hijos. El comienzo no es imponer nuevas normas, nuevas actividades, nuevos horarios, cambiar rutinas, ir a la iglesia. El comienzo es mostrarles a nuestros hijos la luz de Cristo. Un grave problema en la iglesia moderna es el énfasis en el activismo, en el haz esto y haz lo otro. Cuando los padres van a la consejería al pastor, el pastor le dice, comience a hacer esto.
y hace mezclas psicológicas con principios cristianos. Y le dices que usted a su hijo le tiene que cambiar cosas malas por cosas buenas y hacer esto y lo otro. Entonces, si el niño comía mucho confite, ahora cámbieselo por fruta. Y eso no es así, esa no es la forma. Un grave problema en la iglesia moderna es que hay un énfasis en el activismo. Si su hijo antes jugaba fútbol, ahora entre y póngale un video de un pastor o un video de niños. No. La obra transformadora no viene por las actividades. Hay mucho activismo y poca devoción. Y la obra transformadora no se produce por activismo, se produce por la devoción. Viene por la luz de Cristo iluminando primero al ser. Primero me ilumina a mí, luego a los hijos, a la familia, luego a la iglesia y luego a la sociedad. La luz mía debe estar en mi vida para llevarla a mi hogar, para llevarla a la iglesia, para llevarla a la comunidad, a la sociedad. ¿Y cómo viene la luz a nuestras vidas, hermanos? Mediante la comunión con Dios. No son las actividades, no es el activismo lo que nos santifica. La santificación en el Señor no viene por el activismo. La santificación en el Señor viene por la comunión con Dios. No son los cambios de hábitos lo que van a transformar a tus hijos. Es tu comunión con Dios. El comienzo del proceso de transformación en la educación de tus hijos es que tú establezcas una comunión personal con Dios. Todo comienza en ti, no en tu hijo. Tú quieres que tu hijo cambie, pero tú no vas a obrar cambios en tus hijos si no vienes a comunión con Dios. Porque los cambios no los vas a hacer tú, los cambios los hace el Señor. Él es el poder transformador. Tú necesitas la luz en ti mismo para poderle llevar luz a tus hijos. Tú necesitas tener comunión con Dios para que tus hijos tengan comunión con Dios. Y en la iglesia de nuestros tiempos, en la iglesia posmodernista, hay mucho activismo y poca devoción. Hay un descuido, hay un desmedro por la devoción. Y la iglesia debe volver a la devoción. Y las familias deben volver a la devoción. Esta es la luz que va a iluminar nuestros hogares. Esta es la luz que va a poder poner establecimiento del orden y a producir vida en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en la sociedad. Queremos hacer muchas cosas, queremos ir a predicar el evangelio, queremos hacer muchas cosas, queremos que nuestros hijos cambien, queremos muchas cosas y hacemos muchas cosas para obrar los cambios. Pero olvidamos la comunión con Dios, olvidamos que el que opera los cambios es Cristo el Señor. Tu adoración personal establecerá tu adoración familiar. Tu adoración personal establecerá tu adoración familiar. Y tu adoración familiar será la luz. Tu adoración familiar, la devoción familiar, la piedad familiar será la luz que transformará la educación de tus hijos. Tu adoración personal establecerá tu adoración familiar. Y sin adoración personal no habrá adoración familiar. Tu adoración familiar establecerá la educación en Cristo, una pedagogía cristiana. Hermanos, la formación del carácter de nuestros hijos no comienza en establecimiento de normas. La formación, la pedagogía para nuestros hijos comienza en el establecimiento de la devoción en mí, que conduce a una devoción familiar, que conduce a una devoción en nuestros hijos. Y esta es la luz que iluminará a nuestros hijos y les conducirá por el camino del Señor. Este es el mensaje para hoy. Y este es el comienzo de una nueva serie en el discipulado de paternidad familiar,
Ya vimos ser padres conforme a la identidad de Dios, ser padres conforme a la acción de Dios. Ahora vamos a ver ser padres conforme a la piedad. Y comenzamos hoy a través de esta introducción. Dios mediante, mañana a las 9 de la mañana estaremos de nuevo en este espacio haciendo el discipulado de cómo ser padres conforme al modelo de Dios. Hoy hemos visto que tu adoración personal establecerá tu adoración familiar, y tu adoración familiar establecerá la educación en Cristo que el Señor nos ordena y criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios nuestro Señor les bendiga. Dios nuestro Señor nos dé esa sabiduría y ese temor y ese deseo por tener una comunión personal con Dios. Que tengan un buen día en la presencia del Señor. Gracia y paz para todos los hermanos. Nos vemos mañana de nuevo en este canal a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Chao, chao.